Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 4 del mes de julio del año 2024, Día de la Constitución estadounidense. Eso es fiesta en los Estados Unidos por un día como hoy. Señores, yo quiero felicitar al servicio, a la UNAME. Quiero felicitar a la UNAME porque ha estado haciendo un trabajo de altura. Ayer, cuando nosotros hicimos nuestra intervención, teníamos claramente establecido por ello que hoy iba a estar lloviendo de la forma en que está cayendo, señores. Un aguacero copioso, eso nos dio un retardo de unos 6 minutos, por lo menos, para poder haber entrado. Y déjenme decirles que esa conexión con el centro de huracanes de Miami, esas conexiones nos tienen a nosotros en un nivel muy alto. Anteriormente la gente no creía en los pronósticos, pero ahora, señores, sí hay que decir que se ha estado acertando. Por otra parte, ya cambiando de tema, ha causado mucho revuelo la aprobación hecha por el Senado de la República de la pieza del Código Penal, que tiene ya 100 y pico de años. Entonces, cuando uno se pone a hacer la comparación, uno se da cuenta que en aquel entonces, cuando fue hecho el Código Penal, cuando fue traído en 1944, ya venía de una legislación bastante avanzada, que era la francesa, y nosotros adoptamos esa medida. Ya con 100 y pico de años de la aprobación de ese código, es lógico entender que ha caído en obsolescencia porque hay algunos delitos nuevos que deben ser incorporados y que no están estipulados dentro del código, y hay un lema jurídico que dice que todo lo que la ley no prohíbe está permitido. Entonces ya nosotros venimos cayendo en una legislación donde no se tenía conocimiento de la tecnología y ahora hay muchos crímenes cibernéticos. Oigo algunos vocingleros hablando de que la pieza no va a surtir todos los efectos que la gente espera, porque hay algunos que quieren que se introduzcan las 3 causales. Eso es un derecho que tiene cada quien de opinar de la manera que entienda, de defender cualquier postura. Y yo diría, igual que José Ingeniero, aunque no comparto tu criterio, ofrendaría mi vida para garantizar que tú seas escuchado. Entonces, yo le digo esto, señores, porque a nosotros nos quieren imponer como un estilo de vida, unos modelos que están hasta cierto punto, y ya a mi juicio, equivocados. Por ejemplo, yo le digo lo siguiente: después que una persona es adulta, hace con su cuerpo lo que quiera. Y si decide tener una relación con una persona de su mismo sexo, a mí tampoco esa parte me interesa. Son cuestiones personales. Ahora, de que usted me quiera decir que para establecer una agenda de igualdad y que la sociedad vaya cambiando y vaya asimilando cualquier conducta que en un momento determinado aquí se considere reprochable y que uno empiece a verla de otra manera, bueno, está bien. Ahora, si usted me dice a mí que yo tengo un hijo estudiando en un colegio y el profesor o el director de la escuela
quiere que yo le mande a mi hijo con una faldita puesta para que él bote del complejo de que no es nada la homosexualidad. Yo le digo, no, mire, yo no lo voy a mandar con falda y sencillamente me llevo a mi hijo de ahí. Ahora, si mi hijo después que es adulto decide él adoptar una postura de esa naturaleza, yo no puedo matarlo, no puedo golpearlo, no debo crearle trauma psicológico, pero tampoco debo de inducirlo. Y ahí es donde tenemos la gran diferencia, que quienes apoyan una determinada agenda quieren que uno desvirtúe la que ya tenemos. Y no se dan cuenta que las sociedades van adoptando normativa conforme al desarrollo que vayan teniendo. Entonces, señores, no querramos nosotros acelerar el paso más de los debidos. ¿Cuántos médicos ustedes conocen que han sido apresados porque una criatura ha nacido muerto cuando ellos le están salvando la vida a la madre? Menciónenme cuáles son los casos que hay. Yo no conozco expedientes de esa naturaleza y soy un abogado de mucho ejercicio. O sea, que aprobar el Código Penal, aun cuando no hayan sido establecidas las 3 causales, es un paso de avance. Y eso se puede realizar una ley aparte, pero no necesariamente tiene que ser insertado en el Código Penal para su aprobación, ni tampoco debemos de dejar de castigar todos esos crímenes horrendos que se dan en el país, porque entonces tenemos el chantaje de que para poderse aprobar tiene que estar incluidas las 3 causales. Y yo me puse a escuchar las argumentaciones de Bauta Roja, criticando y diciendo como que se actuó de una manera abusiva y expresando el interés que él tiene en que sea aprobada las 3 causales. Pero Bauta, pero ustedes, los que están en la oposición, han tenido el control del Senado y de los diputados y nunca aprobaron el código por el tema de las 3 causales. Ya la población dominicana les retiró el cariño y la simpatía que tenía con ustedes, porque entienden que han sido muy exagerados en los temas de la corrupción y no logran tener conectividad con la población. Y entonces ahora usted me va a venir a mí con esa doble cara, con ese chantaje de que lo que se cometió fue un abuso. Nosotros vimos las declaraciones dadas por Farideh Raful e Iván Lorenzo. Y amén, hay una libertad para pensar y cada quien actúa de la manera que entienda correcta. Ahora bien, con todo y la disidencia, esos últimos 2 que yo mencioné levantaron sus manos y dijeron: estamos en contra de que se apruebe el Código Penal sin las 3 causales. Asumieron una actitud responsable. Pero la suya, señor Bauta, que no hizo presencia ahí, al igual que otros legisladores, lo único que deben de hacer en este momento es callarse la boca. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Bueno, señores, miren, esa onda tropical está dejando caer mucha lluvia en un suelo que ya está saturado. Y cuando uno se pone a revisar la historia de la humanidad, se da cuenta que el agua ha sido uno de los factores que mayor cantidad de muerte ha provocado. Yo recuerdo en aquella ocasión con el ciclón David, que vino de una manera devastadora y conforme a la historia ha sido probablemente el ciclón más fuerte que haya tenido la República Dominicana. Ya nuestros ancianos nos dicen que el ciclón más fuerte fue el de San Zenón, pero yo particularmente no lo creo así. Lo que sucede es que en el tiempo que se produjo el ciclón de San Zenón, aquí no habían unas edificaciones tan sólidas como la existente cuando estaba el huracán David. De igual manera, Dios nos libre, pero si nos tocara un huracán, un ciclón como el de David, con todas estas torres, con todas estas edificaciones, con todas las escuelas modernas que tenemos, tampoco creo que vaya a surtir el mismo impacto, porque el nivel de desarrollo que adquieren las naciones le permiten tener, vamos a decir, un hábitat más confortable. Pero la verdad es la siguiente, y a veces uno no quiere subestimarse ni subestimar a las autoridades, pero señores, no es justo que cuando hay anuncio de vaguada, las calles del país continúen con muchos desechos sólidos. Porque ¿qué es lo que provocan esos desechos sólidos o basura, como quieren decir alguna gente? Bueno, es que los invernales se tapen y cuando están tapados, ahí es que vienen las inundaciones. Y yo digo lo siguiente, miren, a veces la falta de conciencia le hace mucho daño a una sociedad. Hay personas que viven en lugares donde hay una buena correntía de agua porque hay algún declive. Oye, ustedes saben lo que hacen la gente. Sacan la funda de basura y la ponen en los contenedores para que cuando el agua venga se lleve toda esa basura y le caiga al que está debajo. Y por eso, señores, es que yo digo que nuestra sociedad necesita un nivel mayor de conciencia. Pero también se necesita que las autoridades pongan el orden, que tengan mano dura. Y mano dura para mí no es matar gente, es aplicar la ley. Sin tener que matar gente, aplicar la ley. Miren, hay personas que se meten en familia, deciden tener una relación, un hombre, una mujer, una pareja y decir, vamos a mudarnos aquí, no importa lo vulnerable que sea. La gente agarra y le hace una construcción a la orilla del río, en una barranca, y cuando llegan las inclemencias del tiempo, entonces esa persona que se metieron ahí de manera arbitraria, entienden que el Estado Dominicano debe de garantizarle el desorden que están haciendo,
y yo me meto aquí y mi vida está en peligro, la de mis hijos, y es el Estado que tiene que cargar conmigo y con mis hijos. No. Yo pienso que un buen ser humano lo primero que debe hacer es tratar él de superarse en términos personales, estudiar, tener los hijos que él entienda que pueda mantener y luego entonces, cuando una persona tiene la preparación, decir entonces, yo me voy a casar. Pero no es usted casarse y llevarse a sus hijos a vivir a un lugar vulnerable para que sea el Estado que se lo cuide. Es que usted primero tiene que prepararse. Y yo veo que ahora hay como tantas facilidades para iniciar una serie de programas y de estudios técnicos que le permiten a cualquier persona ganarse la vida. Pero ahí está el problema. Y es que nosotros tenemos un dilema bastante fuerte. Y es la despreciación de lo que es el salario de la persona. ¿Por qué se produce esa depreciación? Bueno, pues si nosotros tenemos un banco de seres humanos hambrientos, esperando cualquier oportunidad de empleo para solucionar un problema con una mano de obra que no es cara y que tiene que soportar todo porque está de manera ilegal, entonces se recurre a ese sector informal, a ese sector que no está regulado. ¿Por qué yo le digo esto? Porque después que usted gana un salario de 35,000 pesos hacia arriba, usted tiene que pagar una serie de impuestos que realmente le deprimen el bolsillo. Entonces algunos empresarios, por un tema de evasión fiscal, continuamos, por un tema de evasión fiscal, hacen lo que se llama un trueque. Ese trueque consiste en lo siguiente, y déjeme decirle que la luz pestañó y eso me sacó. Entonces hacen un trueque, le dicen, mira, para evitarlo el pago de impuestos sobre la renta, yo te voy a poner este salario aquí, de que tú ganas tanto, pero fuera de ahí, de manera colateral, esto te lo voy a dar a ti como un incentivo. O te lo voy a poner ahí de que tú te ganas eso de 1% fuera. Y ese fraccionamiento de pago hace que ese empleador se evite de pagar una serie de impuestos. Y es por eso que un estudio de una universidad, la de Chile, revela que en la República Dominicana hay una evasión fiscal equivalente al 46%. Hoy, ¿ustedes creen que en un país donde el Estado dominicano no haya tenido la capacidad de cobrar los impuestos y que haya una evasión de un 46%, hoy usted me va a decir a mí que hay que aplicarme una reforma fiscal? Porque para usted hablarme a mí de la aplicación de una reserva, de la aplicación para fiscalizarme mayor los impuestos mediante una reforma,
primero tiene que organizarme la casa. Decirme a mí, mira, son tantos extranjeros los que entran al hospital y por vía de consecuencia el Estado invierte en la salud de los extranjeros tanto. El Estado tiene su inversión en la educación de los extranjeros de tanto. Y lo que ya están regularizados aquí, entonces me van en un 46%. No, pero yo tengo que ajustar toda esa pieza, hacer mi engranaje y todos esos gastos superfluos, toda esa persona que no han estado pagando, yo cobrarle y ya después que ya yo tengo asegurado mi cobranza, entonces ustedes se darán cuenta que probablemente no hace falta una reserva fiscal. Y yo le digo a muchos trabajadores que cuando su empleador le diga, mira, yo te voy a dar este incentivo para disfrazarlo como un salario adicional, que tengan mucho cuidado con eso. Porque cuando usted se va a retirar, es en base al salario que usted devengue. Y si le dan una parte no regulada, aunque ese dinero vaya para su bolsillo también, le están haciendo un daño bastante grande de cara al futuro, sobre todo cuando usted vaya a aplicar para un plan de pensiones. Vamos a hacer, señores, esta última pausa, porque es que la luz está como media sospechosa hoy aquí, y continuamos. Gracias por continuar aquí. Señores, dentro del PLD, ellos van a hacer un congreso, el cual le han puesto el nombre de su presidente Arlitan, Reinaldo Párez Pérez. En ese congreso, el Partido de la Liberación Dominicana pretende concentrar a toda su dirigencia, alta, media y baja, para analizar las causas que provocaron la derrota del PLD. Déjenme decirle que esa especie de juicio o foro que va a ser el PLD pudiera ser de mucha utilidad. Porque ahí cada quien va a llevar por escrito, independientemente del bosquejo general que se pudiera hacer de las causas por las que ese partido perdió, que esos altos dirigentes pudieran inclusive ir personalizando la causa y decir, no, porque fulano no hizo esto, porque Perencejo no hizo lo otro. Porque cuando un partido gana, todo el mundo es héroe y fui yo que busqué los votos. Y no es una puya, Danilo Medina, esto. Pero cuando se pierde, entonces nadie quiere asumir responsabilidad de decir, fue por culpa mía que se perdió. Pero yo pienso que el PRM debe de hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Decir, vamos a saber cuáles fueron esos movimientos efectivos que nosotros tuvimos, que nos dieron la consolidación del triunfo nuevamente.
y tratar para un próximo pedido electoral de aplicar las mejores cosas, pero también escuchar el resumen de los factores que impidieron que el PLD continuara en el poder y que quedaran en un tercer lugar luego de haber llegado segundo en las congresuales, en las municipales. Entonces, hay que revisar esa parte. ¿Por qué nosotros en las elecciones municipales quedamos segundo de una manera bastante sólida frente a la fuerza del pueblo y ahora entonces en las presidenciales sacamos una calificación tan bajita? Pero observar también otro fenómeno, y es que cuando usted hace la sumatoria de los votos de los senadores, se dará cuenta que aunque no pasaron esos senadores del PLD y de la Fuerza del Pueblo, lo que fueron por el PLD sacaron un nivel mucho más alto, es decir, que para el segundo lugar ellos tuvieron una cuota que es bastante importante. Y son elementos que uno dice, bueno, no son tan resaltantes porque como que esos senadores no pasaron, pero la cantidad de votos que recibió cada quien sí es importante, porque cuando ese partido está en un proceso de reciclaje, tiene que saber cuáles son los hombres que mayor aporte partidario pudieran ser, sobre todo en un momento en que al PLD hay que lavarle la cara. Algunos de ellos dicen mostrarse satisfechos porque la cantidad de expedientes que hay en la justicia comparado con la matrícula de dirigentes y de cosas, uno dice, bueno, pero realmente no eran tan corruptos nada como uno pensaba, porque hay mucho menos sometidos a la acción de la justicia que lo que debían de estar ahí, sobre todo si se le indicaba tantos actos de corrupción. Pero déjenme decirle algo. Yo pienso que esa segunda ola o triple ola de apresamiento y de cosas debe de continuar, que la Suprema Corte de Justicia debe de designar un juez especial para conocer los casos de corrupción, al igual que el Ministerio Público. Esto es para que los expedientes no tengan tanto retardo, tanto rezago. ¿Ustedes saben por qué, señores? Porque no es cómodo para un juez tener que conocer 15, 20 audiencias en un día y que dentro de esas 15 o 20 audiencias esté envuelto uno de estos casos de corrupción que de por sí son miles de hojas lo que contienen esos expedientes. Y yo me quedo preguntándome muchas veces, dentro del PLD, las personas que están sometidas eran los únicos corruptos que habían. Dentro de la Fuerza del Pueblo, que ahora no están con el PLD, no hay ni un solo corrupto, no hay una sola persona con una imputación. Porque el PRM sí tiene personas que ya inclusive se le ha conocido juicio y que tienen querella y que tienen una serie de imputaciones y de dudas en su accionar que ciertamente la población dominicana quisiera tener la oportunidad de ver
el enjuiciamiento de unos cuantos de esos que fueron ministros, de unos cuantos de esos de los que ocuparon algunas posiciones importantes, que todavía, porque no podemos dejar por cerrado el tema de la corrupción, pero que todavía no han sido sometidos a la acción de la justicia, pero que eso debe de continuar. Es que si nosotros no le ponemos un límite a la corrupción en el país, nunca vamos a salir adelante. Nosotros tenemos necesariamente que actuar en contra de la lucha, a favor de la lucha, en contra de lo que es la corrupción. A mí me llamó poderosamente la atención que el primer ministro de Haití se refirió hace poco a que Haití debe de controlar los actos de corrupción. Y a mí, yo le digo que me llamó poderosamente la atención y esa parte me hizo sentir bien, porque en Haití yo nunca había visto personas pronunciándose para que se persiga la corrupción. Déjenme decirle que ese pueblo haitiano, que es bastante sufrido, ha tenido ocasiones en que se le ha brindado ayuda de diferentes partes del mundo y se queda una cúpula del gobierno con eso. Se quedan con todas esas ayudas. Y eso es algo que influye de manera notable para el poco desarrollo que tiene ese pueblo haitiano. Que yo sinceramente estoy esperanzado de que esa fuerza pacificadora de Kenia que ha llegado al país de Haití pueda sembrar sus raíces y de ahí permitir que la democracia se eleve como un árbol bastante frondoso. Porque esa es la situación que tenemos. Ahí tenemos a Chericher, alias Barbecue, que anda recorriendo las calles y que, dicho sea de paso, en un momento determinado tuvo un discurso de decir que iba a colaborar con las tropas, pero en otra asumió otra postura cuando ya entiende que hasta cierto punto se está sintiendo acorralado porque no se han sentado a hacer ningún tipo de pacto con él. Perdón, pero no es verdad que el actual primer ministro que tiene Haití, al igual que esa fuerza pacificadora, se van a sentar en la mesa del diálogo a tomarse un cafecito para buscarle la solución a los problemas haitianos, porque hay una clase de abajo que ha sido bastante maltratada, una clase que ha vivido en zozobra porque no puede salir a las calles con el tema de los bandoleros, con los secuestros, con los asaltos, con una serie de cosas que ya ahora, cuando ellos ven ya prácticamente el final y que tienen la esperanza de que pueden respirar un poco con esa fuerza keniana, entonces ahora dicen, no puede haber diálogo, no puede haber diálogo, tienen que actuar en contra de esos vándalos. Y yo particularmente sí me inclinaría con que haya un diálogo, aunque no sea lo suficientemente profundo, con esos bandoleros de allá de Haití, porque usted crear un esquema de gobierno, aunque tenga fuerza keniana, con un pueblo o con un grupo del pueblo bastante alto en su contra, eso no es nada fácil, señores.
Y eso son parte de lo que está enfrentando el primer ministro de Haití. Pero nada, de una forma u otra, ellos han tenido cierto conflicto, han tenido a lo interno también ciertas dificultades, los bandoleros y también esa tropa keniana. Pero nosotros por el día de hoy lo vamos a dejar así. Y es mañana, Dios mediante, cuando le daremos los detalles de todo lo que está ocurriendo en el vecino país de Haití. Así que por hoy hemos llegado al final. Hasta mañana.